Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema, sobre los reinos en la Biblia. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue su por Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro, porque eso es la cosa principal. Cómo es que Él piensa de las cosas, porque cuando Él piensa o su opinión de algo es la verdad. ¿Sí ve? Entonces debemos seguir lo que piensa Dios. Y hoy vamos a ver el tema sobre el reino de los cielos comparado al reino de Dios. Y vamos a ver que hay cosas que son similares entre los dos y cosas diferentes. Y viendo todo eso juntos va a ayudarte a entender cosas que pasan en la vida históricamente y también proféticamente, ¿sí? Entonces, reino de los cielos, vamos a definir palabras primero. Vamos a Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11 y versículo 12 dice: Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Y aquí Jesucristo está diciendo que el reino de los cielos tiene que ver con algo físico, ¿sí ve? Porque pueden ser tomados por fuerza, por personas atacando a otras personas, ¿sí ve? Cosas físicas. ¿Okay? Eso es importante entender, porque hay muchos que dicen que están en el reino de los cielos y por eso quieren recibir cosas físicas de Dios. Y puede ser que Dios no está dando eso en una manera garantizada en estos días. ¿Sí? La otra cosa con el reino de los cielos es que sí, hay mucha influencia del mundo espiritual. ¿Sí? Dios con su pueblo Israel, él es el espíritu, ¿cierto? Entonces, él está influenciando y también el diablo, que es el Dios de este siglo. ¿Sí? Él es el príncipe de este mundo. Y él y sus ángeles están influenciando cosas, como ves en Daniel 10, cuando habló del príncipe de Persia y cosas así. Entonces los reinos de los cielos sí son influenciados de cosas espirituales, pero realmente tiene que ver con lo físico. ¿Sí? Y el reino de Dios. Vamos a Lucas 17, vamos a escuchar del Señor otra vez. Lucas 17. Y versículo 20 la Biblia dice: Y preguntado a los fariseos cómo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, y los fariseos preguntaron a Jesús, pero eran fariseos que estaban contra él. Y vea lo que dice: El reino de Dios no vendrá manifiesto, ni dirán, él es aquí o él es allí, porque aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. ¿Sí, no? Entonces Jesús dice que el reino de Dios es algo que está adentro de personas. ¿Sí ven? No tiene que ver con lo que está de fuera, algo que puedes ver. Es espiritual. Y vendrá, y sabemos que esto pasó primero en esta manera, en una manera espiritual. ¿Sí ven? ¿Cómo sé eso? Vamos a Romanos 14. Romanos 14. Y Jesús dio doctrina a Pablo. Y por eso Pablo podía darnos esto. Romanos 14 y versículo 17 dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí ven? No es cosas físicas, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Espiritual, ¿sí ven? Romanos 15, versículo 27. ¿Sabes qué? Si eres parte de la iglesia de Dios, si eres un cristiano, estás en el reino de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en su corazón, ¿sí ven?
y Dios puede darte justicia y paz y gozo en él. Romanos 15 y versículo 27. Porque les pareció bueno y cierto que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Y Pablo está hablando de los judíos, que los gentiles están recibiendo los bienes espirituales de los judíos en estos días, porque un gentil puede ser parte de la iglesia de Dios, puede renacer y recibir esas bendiciones espirituales. ¿Sí ve que la Biblia es directo sobre eso? Los bienes carnales o bienes físicos no son parte de esa promesa en este momento necesariamente. No son garantizados. ¿Sí ve? Y hay muchos que mezclan estos dos reinos para decir que sí, que pueden recibir algunos bienes carnales que son para Israel. Y eso es parte del problema, por eso estamos viendo esto, ¿sí ven? Son nombres diferentes, frases diferentes, entonces tienen que ver con cosas diferentes. Pero tienen cosas similares también, vamos a ver. Efesios 1 y versículo 3. Efesios 1 y versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Eso es lo que tenemos. ¿Sí, el reino de Dios tiene que ver con cosas espirituales principalmente. Y cuando reconoces la diferencia entre los dos reinos, eso va a ayudarte a entender por qué hay una diferencia en enfoque en los ministerios de Dios con Israel en el Antiguo Testamento y con la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Sí ve? Entonces esto conecta muy bien con el primer tema que vimos. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio 11. Vamos a ver lo que pasó con Israel y tratar de entender. Deuteronomio 11, por favor. Para darte un poco de contexto históricamente, sabemos que Adán y Eva se cayeron ahí, tomaron una decisión incorrecto, y por eso el diablo recibió el reino de este mundo, ¿sí ven? Él es el Dios de este siglo, él es el príncipe de este mundo en este momento. Y de ese tiempo, él era la persona que controló los reinos de este mundo. Pero Dios entró, ¿sí ven? Por medio de su pueblo Israel. Y él ofreció cosas a ellos, incluyendo que pueden ser protegidos de los reinos de este mundo que son dominados de Satanás, según sus mandamientos. Y vamos a ver eso. Deuteronomio 11 y versículo 18. Mas pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y hartarlas eis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, versículo 21, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y ahora estás viendo, el concepto del reino de los cielos salió de esto. Porque Dios prometió a su pueblo Israel, si ellos obedecen sus palabras, ¿sí ven? Él va a hacer todo para que parezca como el cielo en la tierra para ellos. Específicamente, ¿sí ven? Entonces el reino de los cielos fue introducido por Dios y tiene que ver con bendiciones carnales y físicas para su pueblo en ese tiempo, específicamente ellos, haciéndoles la cabeza de las naciones en lugar de la cola. Y los reinos de este mundo que eran dominados de Satanás va a estar debajo del reino de los cielos, que es del pueblo de Dios. Siguiendo, versículo 22. Porque si guardaréis todos estos mandamientos que yo os mando para que lo hagáis y améis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y os allegaréis a él, Jehová también echará todas estas gentes delante de vosotros, ¿sí ven? Porque Dios es más poderoso que Satanás.
y poseeréis gentes grandes y fuertes más que vosotros. Entonces ahora estás viendo por qué Israel recibió tantas bendiciones cuando estaban en guerras físicas contra las gentes. Esto es por qué. ¿Sí ven? Como lo que pasó después de Deuteronomio en Josué, por ejemplo. Si estaban con Dios, ninguna persona va a morir en esas guerras, en esas batallas. Ninguna persona del pueblo de Dios, pues, de Israel. Según las promesas aquí, gloria a Dios. Okay. Versículo 25. Nadie parará delante de vosotros, vuestro miedo y vuestro temor pondrá Jehová vuestro Dios sobre la haz de toda la tierra que hollaréis, como él os ha dicho. Entonces, si no hacen lo que deben hacer, Dios va a dejar que ellos reciban juicio según eso. ¿Sí? Y lo que ves cuando sigues en la historia de Israel, que había veces que estaban siguiendo a Dios y a veces no, y Dios estaba ahí honrando su palabra según el reino de los cielos. Pero llegaba a un punto que Israel se dividió en dos reinos, el reino de Israel, de Efraín, y el reino de Judá. ¿Sí? Israel primero se cayó tanto que entró cautividad por Asiria, y después lo mismo pasó con Judá por medio de Babilonia y Nabucodonosor. Y ya Israel estaba en cautividad para un tiempo. Pero después de Babilonia, según profecías que fueron recibidos de Daniel, llegó Media y Persia, y un rey que se llamaba Ciro, que fue profetizado de Dios muchos tiempos antes. ¿Okay? Él llegó y dio libertad a los judíos para regresar a Jerusalén y otra vez hacer su templo y todo eso otra vez. Entonces, de salir de su cautividad. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a Esdras 2. Esdras 2. Entonces, Israel se cayó tanto que llegó a un momento que ellos entraron en cautividad. ¿Sí? Y en Esdras estamos viendo lo que pasó después de esa cautividad. Esdras 2 y versículo 1. Y esos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo traspasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Babilonia, los cuales volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Sí? Entonces, cuando Israel entró cautividad, ya no eran la cabeza de las naciones, se bajaron para hacer la cola. Y ya los gentiles como Babilonia y Asiria, ellos dominaron a Israel. Es decir, Satanás recibió control del reino de los cielos. Porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí ven? Él gobierna los reinos de este mundo. Y ya Israel está debajo de ellos. Esdras 6 y versículo 16. Para confirmar esta idea. Que ya vimos de Judá. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cierto? Para ver que todo de Israel, los 12 tribus, son considerados cautividad o cautivos. Esdras 6 y versículo 16. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás hijos de la transmigración hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Esdras 8, versículo 35. Entonces son parte de la transmigración. Estos gentes o estas personas que son parte de Israel. Esdras 8 y versículo 35. Los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, becerros 12 por todo Israel, carneros 96, corderos 77, machos de cabrio por expiación 12, todo en holocausto a Jehová. ¿Sí? Entonces los que entraron en cautividad de Israel también son considerados cautivos. Entonces ya parece que algo cambió. ¿Sí? Y ahora Israel está esperando para el momento que su Mesías va a llegar para darles otra vez el reino de los cielos, porque perdieron eso. ¿Sí?
A lo menos tenían a Dios, pero perdieron ese reino. Y ahora vamos a saltar a Mateo 4. Mateo 4, ahora vamos a llegar y ver esa persona que va a dar del reino de los cielos, ¿no? Mateo 4 y versículo 8. El mediador del nuevo concierto, Jesús. Mateo 4 y versículo 8 dice: otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y demuestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes qué? Eso era cierto lo que dijo el diablo, porque él controlaba todo. Ya Satanás era el rey del reino de los cielos, porque él es el Dios de este siglo también. ¿Sí, verdad? Y cuando él ofreció eso a Jesús, eso era una ofrenda verdadera. Okay. Y lo que ves en estos días es que esto sigue. Ya estamos en el tiempo de los gentiles están dominando, ¿sí? Y los gobiernos de este mundo en ese momento son influenciados de Satanás y sus ángeles. Como ya decimos en Daniel 10, el príncipe de Persia, principados y potestades, que vamos a ver en Efesios 6. ¿Okay? Pero nota esto, porque como dije, Jesús está ahí, ¿cierto? Y Jesús quería ofrecer algo a los cautivos. Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Y ahora vamos a mirar algo en la manera histórica en lugar de la manera espiritual. Lucas 4 y versículo 18 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí. Esto es Jesús citando o leyendo Isaías 61. Y vea lo que dice: por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado. Y él está hablando con judíos que son los pobres. Para sanar a los quebrantados de corazón, y sabemos que él hizo eso. Para publicar a los cautivos. Ahora sabes a quién él está refiriendo. Redención. Y él predicó que él es su redención, ¿cierto? Que Jesús es la persona que va a salvar a su pueblo. Y a los ciegos vista para poner en libertad a los oprimidos. Y cuando sigues vas a ver que dice que esto será cumplido en sus oídos, diciendo que él es el cumplimiento de esta profecía. ¿Sí, verdad? Entonces, cuando Jesús estaba ahí, él realmente quería ofrecer el reino de los cielos a su pueblo. Otra vez. Porque él es el rey de ese reino. Pero comparado a la iglesia, vas a ver que la iglesia es básicamente al revés a Israel. El enfoque es espiritual, ¿sí ven? Vamos a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10 y versículo 3, la Biblia dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas, derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Es por eso que tienes que poner esa armadura de Dios en Efesios 6. ¿Sí, ven? Para que puedas pelear con potestades, con principales, ¿okay? Con espíritus oscuros en lugares altos. ¿Sí, ven? Porque ya sí estamos en guerra otra vez, como en el Antiguo Testamento. Pero la guerra es enfocada en el mundo espiritual, peleando directamente con Satanás y sus ángeles. Y los conceptos que ellos crean que humanos siguen. ¿Sí, ven? Entonces la guerra no ha terminado, solamente cambió su forma de ser. Y la persona que escribió 2 de Corintios, Pablo, él mismo es un ejemplo de esto. Pero porque cuando
en Actos 8 y todo eso, cuando él estaba ahí persiguiendo a los cristianos, él realmente estaba siguiendo la Biblia. ¿Sí ven? Porque según el reino de los cielos, él debe destruir los enemigos de Dios. Y él pensó que ellos eran contra la palabra, para que entiendas. Por eso él dice en algunas veces que él lo hizo en una manera ignorante. Él no entendió. Pero después de Dios revelándose a él, él entendió muy rápido. Y vea que Pablo cambió su forma de pelear así, porque ya entró al reino de Dios. ¿Sí? Ya reconoció la verdad que el reino de los cielos es contra Satanás. Y ya tenemos que enfocar en la guerra espiritual, porque el reino de Dios es la única cosa que está siendo ofrecido en estos días. ¿Sí? No el reino de los cielos. ¿No se piensa en eso? Pero Manuel, los dos reinos eran ofrecidos durante el ministerio del Señor. Eso es cierto. La pregunta es ¿por qué y qué cambió? ¿Cierto? Pues vamos a mirar esto. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Por favor. Y acuerda que Jesucristo es el Rey de los judíos. Sabemos eso. Él es el Mesías. Y también es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios. Entonces Él es el Rey del reino de Dios. Eso es la razón por qué los dos estaban siendo ofrecidos a Israel. ¿Sí ven? En estos días Dios solamente ofrece uno. ¿Sí ven? El reino de Dios es el único que tiene acceso en estos días. Mateo 4 y versículo 17. Y ahora con este entendimiento puedes entender por qué el Evangelio de Mateo incluye los dos reinos, porque es escrito primariamente a judíos y judíos deben reconocer la diferencia. Y muchos no, ¿verdad? Tanto como muchos cristianos no. Yo no sé por qué. Son reinos diferentes. Mira su nombre, pues. Mateo 4 y versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Esto fue después de la tentación de Satanás que no funcionó, porque Dios no puede perder. Él siempre gana, gloria a Dios. Y a decir, versículo 17, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y vea que aquí él está predicando el reino de los cielos. 23, versículo 23. Y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál evangelio? Contexto, reino de los cielos. Lo vas a ver aquí. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, haciendo milagros físicos, ¿sí ven? Dándoles las cosas que Jehová prometió a ellos. Bienes carnales, ¿sí ven? Comparado a Marcos 1. Deja su dedo a Mateo 4. Vamos a Marcos 1. Marcos 1 y versículo 14 dice: mas después de Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Okay. Esto es otro evangelio. Y diciendo, el tiempo es cumplido. ¿Cuál tiempo? Bueno, tienes que chequear a Gálatas para ver eso, que está hablando del reino de Dios. Había un tiempo que fue cumplido ahí. Okay. 15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. ¿Sí? Y ahí él está predicando el reino de Dios. ¿Es la misma cosa? No. No, son diferentes. Diferentes reinos, diferentes evangelios. ¿Sí ven? Porque el reino de Dios tiene que ver con el evangelio de Dios. El evangelio de Cristo. ¿Sí ven? El reino de los cielos tiene que ver con otro evangelio. Otras promesas a un pueblo específico, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la combinación. Regresando, Mateo 5. Mateo 5 y versículo 3. Vamos a ver a Jesús predicando a los judíos y ver que él habla de los dos reinos en el mismo sermón. ¿Okay?
Mateo 5 y versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya vimos pobres, Lucas 4, ¿cierto? Está hablando a los judíos. Porque de ellos es el reino de los cielos, es cierto, es para los judíos. Y él sigue predicando y diciendo que van a ser bienaventurados en maneras físicas y todo eso. Y todo esto será cumplido en el futuro, en el milenio. Mateo 6 y versículo 33. Mismo mensaje, pero vea lo que dice aquí, que es muy curioso. Mateo 6 y versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, la justicia de Dios. La justicia de Dios es ¿quién? Jesús. ¿Sí va? Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Jesús está diciendo, vea, si buscas el reino de Dios, la cosa espiritual primero, eres garantizado de recibir las cosas físicas en el futuro. Serán añadidas. Y él dijo eso a los judíos porque si recibieron el reino de los cielos en ese tiempo, como Pablo, ¿sí ven? Van a recibir todos los bienes físicos del reino de los cielos en el futuro. ¿Sí ven? Entonces el reino de Dios primero, espiritual, adentro, no puedes verlo, y después el reino de los cielos. Y siempre era así. Lo que pasó es que después de tiempo, Israel otra vez decidieron no recibir el reino de los cielos, y ahora el reino de Dios es ofrecido a judío y gentil en estos días. ¿Sí, no? Y es por eso, vamos a Juan 3. Juan 3. Juan 3 y versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, hablando a Nicodemo, un fariseo, ¿sí? De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y utilizamos eso hoy en día, ¿no? Para predicar, porque aplica a los dos grupos, pero vea que históricamente Jesús está hablando con un judío sobre el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles que te dije, necesario os es nacer otra vez. Entonces, el renacimiento es el clave de que alguien puede ver y entrar al reino de Dios, y por eso va a recibir las bendiciones del reino de los cielos en el futuro. ¿Sí ven? No entiendo, Manuel. Porque aquí él habla con un fariseo y dice que él puede verlo, pero habló con otros fariseos y dijeron que ellos no pueden ver lo que está dentro. Bueno, ellos no creyeron en Jesús, no estaban buscando verdad. Nicodemo sí. ¿Sí ve la diferencia? Y él está diciendo a Nicodemo que si renaces, puedes verlo en el futuro. Puedes verlo presentemente por ese ojo de fe y verlo físicamente en el futuro. Porque en el milenio vas a ver personas con cuerpos gloriosos como de Cristo que pueden volar y todo eso. También mezclado con personas mortales. Entonces todo lo que ves sobre superhéroes y todo eso es copiado de la Biblia. ¿Okay? No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces Jesús está diciendo, vea, el pueblo tiene que recibir mi renacimiento. Y Dios tenía un plan con esto, ¿sí ve? Entonces, ¿por qué es así para los judíos? Déjame explicar lo que estaba pasando. Vamos a Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. Y versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿No veas? Porque vamos a ver cosas aquí que son cumplidas en una manera espiritual, pero no son cumplidos proféticamente, porque tiene que ver con Israel y Jerusalén. ¿Verdad? Siguiendo, 24. Para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y para sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de santidades, refiriendo a Jesús. Pero Jesús expió pecado y todo eso en Calvario, eso es cierto.
Pero eso tiene que ver con Israel y Jerusalén históricamente, ¿sí ven? Mirando más palabras cambia su interpretación y muestra que si estás hablando de algo espiritual o algo histórico o profético, ¿sí ven? Y en el futuro todo el pueblo va a recibir todo esto en un momento. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Sí? Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Recuerda que Daniel es después de Jeremías. Entonces Daniel piensa que los judíos que estaban ahí leyendo su libro, que ya saben sobre lo que profetizó Jeremías. Jeremías 31 y versículo 31 dice, estamos viendo esto otra vez, ya aprendimos sobre el nuevo concierto, ¿cierto? Estamos edificando. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Versículo 33. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Daré mi ley dentro de ellos, adentro, y escribida en su corazón. Dios mora en su corazón si renaciste, si ve que el renacimiento es conectado con eso. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conocer a Jehová, porque todos me conocerán desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado, cumpliendo Daniel 9, versículo 24. Para Israel, ¿sí ve? Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, como vimos. Tenemos las cosas espirituales, pero no el resto aquí. Estamos esperando que el nuevo concierto cumple con los judíos para recibir esos bienes carnales que están en el reino de los cielos. Eso es lo que está pasando hoy en día con la iglesia. ¿Sí va? Y ellos, Israel, sigue esperando para todo eso. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, y vamos a ver aquí un evento que es parte del cumplimiento del nuevo concierto. Ezequiel 36 y versículo 22 dice, por tanto di a la casa de Israel, así dijo el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, mas por causa de mi santo nombre, el cual vosotros contaminasteis de las gentes a donde venisteis, la cautividad, ¿sí? Y santificaré mi grande nombre contaminado en las gentes, el cual vosotros contaminasteis entre ellas, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dijo el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de vuestros ojos, y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de toda tierra, y os traeré a vuestra tierra, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os dará corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daros el corazón de carne. Renacimiento. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los hagáis. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre, cosas físicas, otra vez, Deuteronomio. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre en las gentes. Y eso será cumplido en frente de las gentes en la segunda venida, cuando Jesús regresa y destruye sus enemigos. ¿Sí ven? Que todo eso es tribulación segunda venida, si sabes un poco de profecía. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estoy adelantando. ¿Cómo juntará los dos reinos el Señor? Vamos a Lucas 21. Lucas 21, porque Jesús profetizó sobre eso. Lucas 21 y versículo 24. Tenemos aquí un versículo que tiene doble aplicación proféticamente según el contexto. La Biblia dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones.
y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y esto pasó históricamente en casi 70 después de Cristo, porque los gentiles destruyeron el templo y los israelitas fueron esparcidos en las gentes, cautivados otra vez. Se llama diáspora. ¿Sí? Pero en el futuro de la tribulación esto va a repetir, porque en contexto muestra, si sigues leyendo ahí, cosas sobre la segunda venida, sobre el Mesías, el Hijo del Hombre regresando y destruyendo sus enemigos. ¿Sí? Y puedes conectar eso a Romanos 11, versículos 25 hasta 27, que dicen que hoy en día que Israel es ciego en parte, pero en el futuro van a recibir desde Sion su libertador, que va a destruir sus enemigos y quitar sus pecados, el nuevo concierto, ¿sí? Y eso cumple en el fino término de la tribulación, es decir, la segunda venida de después. Vamos a ver esa destrucción. ¿Okay? Vamos a Revelación 11. Revelación 11. Y versículo 15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Es decir, cuando la segunda venida pasa, Jesús va a controlar el reino de este mundo. Va a sacar todo el control de Satanás. ¿Sí? Y él va a reinar para siempre, jamás. Gloria a Dios. Y cuando eso pasa, ya Dios regresó, entonces el reino de Dios está ahí. ¿Sí? Y ya Dios, el Mesías, es el rey de los judíos, entonces el reino de los cielos regresa con él otra vez. Porque no puedes tener un reino sin su rey. ¿Sí ves? Y es por eso que en el milenio vas a encontrar personas normales, mortales, ahí, reino de los cielos físicos, ¿sí ven? Viviendo su vida. Y también el reino de Dios, pero ya manifestado en parte, porque vas a ver personas con cuerpos gloriosos como los cristianos. Gloria a Dios. Bueno, entonces la pregunta de un cristiano es: ¿qué determina mi herencia en el milenio? Yo quiero saber, sabiendo que voy a estar ahí, ¿sí ven? Bueno, vamos a ver. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5 y versículo 16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne, y esas cosas se oponen a una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son estas, y hay una lista ahí. Entonces la manera es andar en el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne. Eso es lo que es. ¿Sí, ve? 21. Versículo 21. Después del colon, dice: de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí, ve? Entonces su herencia tiene que ver si quieres vivir para Dios o no después de siendo salvo. Porque Dios prometió que si renaces vas a ver y entrar al reino de Dios, pero su herencia no es garantizada. Eso depende de ti. Si tú quieres santificar su cuerpo, es decir, tomas la decisión de vivir para Dios y dejar que Dios te santifique. Eso es como eso funciona. ¿Sí ven? ¿Sabes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, en una manera, la única cosa que es parte del reino de los cielos de ti, cristiano, es su cuerpo. Y es por eso que su nuevo hombre debe dominar este cuerpo. ¿Sí ven? Porque el reino de Dios es más grande que el reino de los cielos. Y su espíritu debe seguir el Espíritu Santo. Y con eso, ¿sí ven?
Vas a poner su carne en su lugar, vas a matarlo diariamente. Gloria a Dios. Efesios 5, otra vez. Pablo hablando sobre esto. Entonces, por eso es importante vivir para Dios. Que si no lo haces, no vas a recibir nada en el milenio. Si necesitaba una razón para ti, ya lo tienes. Efesios 5 y versículo 1. Así pues, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios de olor suave. Mas la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se miente entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni insensatas, ¿sí ven? Palabras torpes como maldichas, ni truhanerías que no convienen, sino antes hacimientos de gracias, porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? No hacer las cosas malas, vivir para Dios, andar en el Espíritu Santo. Muy simple. Trata de ser un cristiano. Eso no es común en estos días. Solamente hacer las cosas básicas. Leer la Biblia, orar y servir a Dios. Ir a la iglesia. Tratar de dar un tratado por ahí, etc. Hablar sobre Él. ¿Sí ven? Vivir para Él. No es común en América. Lo siento. Lo siento para los perdidos que eso no es común en América. Pero no dejan que ellos determinan si vas a seguir a Cristo o no. Porque Cristo nunca dijo a ellos que deben vivir así. Busca a Cristo en el libro, ¿sí ven? Busca a un cristiano que parece diferente que los otros cristianos, entre comillas. Y Él va a mostrarte la palabra de Dios y el Jesucristo de las Escrituras. Y mostrar la diferencia entre el Jesucristo verdadero y ese otro Jesús por ahí que tiene su base en los pensamientos del diablo. ¿Sí ven? Y con todo eso, hermanos, ya mirando todo, ya podemos ver las diferencias entre dos cuentos sobre recibiendo galardones del Señor. Y están en Mateo 25 y Lucas 19. Entonces vamos a los dos y vamos a compararlos, ¿sí? Mateo 25 y Lucas 19. Que hay muchos que miran estos dos cuentos y lo predican como son lo mismo. Y eso está bien haciéndolo espiritualmente, pero si tú dices que eso es la verdad completa, eso no es cierto. ¿Verdad? Mateo 25. Mateo 25 y Lucas 19. Bueno, Mateo 25 y versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como, ¿sí ven el reino de los cielos ahí? ¿Okay? Dejando su dedo en Mateo 25, Lucas 19 y versículo 11. Y oyendo estas cosas, prosiguiendo él, dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban, Jesús hablando de sus discípulos, porque pensaban en que luego había de ser manifestado el reino de Dios. ¿Sí ven? Uno sobre el reino de Dios, otro sobre el reino de los cielos. Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su facultad, y se partió luego lejos. Y talentos son un tipo de plata o moneda que es judío. ¿Sí? El enfoque es a los judíos, el reino de los cielos, judíos. Mateo. ¿Sí ves? Pero puedes predicarlo espiritualmente diciendo que Dios te da responsabilidad según sus talentos. ¿Sí ven? La calidad de su servicio según lo que Él te dio. Él no va a juzgarte comparando a ti a otro cristiano. ¿Sí ven? Porque Él sabe lo que Él te dio y sabe si tú querías hacer las cosas según lo que Él te dio.
Entonces no tienes que ser el pastor o el enseñador, ¿sí ves? Si Dios no te dio ese don, no eres llamado para hacer eso. Pero si Dios te dio ese don, debes hacerlo porque Él te dio el talento. ¿Sí ves? Predicando espiritualmente. Pero dice que estos judíos recibieron diferentes talentos, ¿sí ves? Dejando su dedo en Mateo, Lucas 19, versículo 2. Dijo pues, un hombre noble se partió a una tierra lejos y tomar para sí un reino y volver. Y llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Entonces ahora él tiene 10 siervos en lugar de 3 y tiene 10, como dice ahí, 10 minas y cada uno recibió una mina que es plata gentil. ¿Sí ven? Plata romana, si quiere decirlo así, del mundo. Reino de Dios espiritual más grande. ¿Sí ven? Porque Dios ofrece su salvación a todos que están en este mundo. Por tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que se dio su Hijo unigénito. Amén. Ok. Y cada uno recibió una mina. ¿Sí ve? Hay 10 de ellos, 10 minas. Estás asumiendo, Manuel. Puede ser, pero vas a ver en el contexto que no estoy asumiendo cuando seguimos. ¿Okay? Y sabes que cada cristiano tiene el mismo mensaje para ofrecer a otros espiritualmente, que es el Evangelio de Cristo. ¿Qué vas a hacer con eso? Lucas 19, versículo 13 o 14. Empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras a él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y eso es diferente que lo que dice Mateo. ¿Sí? Mateo no habla de esto, para nada. Vamos a ver quiénes son los ciudadanos. Si sabes un poco sobre los evangelios, sabes que Israel escogió no tener a Jesús como su rey, como una nación. ¿Sí? 15. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Dejando su dedo en Lucas, Mateo 25. Versículo 16. Y partido él, el que había recibido 5 talentos, granjeó con ellos y hizo otros 5 talentos. Semejantemente también el que había recibido 2 ganó también el otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo, bien está, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Y vas a seguir leyendo que ese con 2 talentos hizo 2, como ya vimos, y ese señor dice lo mismo a ese que hizo 2 como ese que hizo 5. ¿Sí, va? ¿Sabe por qué? Porque Dios escoge y hace sus juicios según la calidad y según los talentos que Él te dio. Lucas 19. Versículo 16. Y vino el primero diciendo, Señor, tú minas, y recibió 1, ha ganado 10 minas. Y él le dice, bien, está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Eso es interesante, ¿no? Uno dice que va a entrar el gozo del Señor, el otro dice que va a recibir ciudades, porque los que son parte del reino de Dios van a ser reyes y sacerdotes en el milenio. Entonces, para ti, cristiano, esto aplica en Lucas. ¿Sí, no? 18. Y vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. ¿Sí ven? Cada uno recibió una mina. Y asimismo a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y ahora vamos a ver algo interesante, porque este que recibió 1 en el fin, que decidió no hacer algo, esos son similares en los 2 cuentos.
¿verdad? Pero el resultado de lo que pasó para esa persona que tenía una mina o un talento y decidió esconderlo en lugar de hacer algo, el juicio que recibió era muy diferente. Déjame explicar. Mateo 25. Mateo 25 y versículo 26. Vamos a ver el juicio del Señor. Y respondiendo su señor le dijo: mal siervo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que cojo donde no derramé? Está juzgando de según lo que él dijo. Porque Dios hace eso. Dios va a juzgar a todos según sus palabras. Ten cuidado. Incluyendo las palabras aquí. 27. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo, recibiera a los que es mío con usura. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Pero al que no tuviere, aún lo que no tiene le será quitado. Y vea eso. Eso es capitalismo. Voy a dar a la persona que está ahí preocupado con mis cosas, voy a darle más porque yo sé que esa persona va a hacerlo. ¿Sí, ¿verdad? Eso es contra este mundo, como piensan sobre la plata también. Pero me gusta lo que dijo el Señor. ¿Por qué a lo menos no dice su plata a alguien para obtener úsuro, cierto? Es como un cristiano carnal, espiritualmente. ¿Por qué no a lo menos estás dando plata a los misioneros que saben para servir a Dios? Si no quieres hacer nada, a lo menos. Eso puede contar para el reino de Dios, pero hiciste nada. Estaba pensando en ti en lugar de Dios y otros. Y por eso no estabas en el gozo del Señor. ¿Sí, va? Pero nota lo que pasó con ese siervo en Mateo 25. Mateo 25, versículo 30. Uy. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será a llorar y a crujir de dientes. Y echaron el siervo ahí, en ese lugar de fuego, en las tinieblas de afuera, ¿sí va? Esto parece diferente al reino de los cielos, y vamos a ver eso. Y la razón es porque está hablando a judíos, y este judío no hizo nada con su talento, ¿sí va? Y por eso fue echado, no es salvo. No tiene nada que ver con el reino de los cielos, va a entrar en las tinieblas de afuera. Y si sigues leyendo vas a ver que tiene que ver con un lago de fuego también, con el infierno. Lucas 19. Lucas 19. Y versículo 24. Estamos viendo parte de ese juicio del Señor. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dala al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Claro que los discípulos van a decir eso porque están pensando de una manera incorrecta de eso. Y Jesús explica, 26, porque yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Mas a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, hablando de los ciudadanos, ¿sí ven? En versículo 14, esos ciudadanos, traedlos acá y degollarlos delante de mí. Entonces ellos murieron, no el siervo que hizo nada, porque ese siervo es parte del reino de Dios. Y si eres parte del reino de Dios, si eres salvo, no vas a perder su salvación, es imposible. Si no sirves a Dios, pierdes su herencia, muy triste, eres necio si haces eso. ¿Valoraste esta vida en lugar del milenio? ¿Leíste su libro? ¿En serio? Reconoce lo que es importante, que es su Dios más que todo, ¿sí ven? Vive para Él. O vas a ser como ese siervo y tener nada. Pero los que no reciben a Cristo van a recibir el mismo juicio que ese siervo con talentos en Mateo 25, que no conocía a Dios. ¿Sí, no? Y por eso son muy diferentes. Y los que predican esos juicios espiritualmente ignoran todo eso. Si ves, solamente enfocan las palabras para su prédica.
Y entendemos eso, están exhortando para que los hermanos hacen algo. Pero si quieres explicar todo y entenderlo bien, tienes que entender este tema, ¿sí ven? Okay. Entonces, con todo esto, ¿por qué eso es importante? Bueno, hoy en día, okay, hay muchas doctrinas populares que existen que son cristianas, ¿sí ven? Y lo que dicen es que vamos a edificar el reino. Y están hablando de haciendo edificios, de tomando control del gobierno. Todas esas cosas físicas que son parte del reino de los cielos. ¿Sí ven? Y no están ahí tratando de ayudar a Dios a edificar el reino de Dios. Porque Dios hoy en día quiere sacar personas del reino de este mundo. ¿Sí ven? Y ponerlo en el reino de su Hijo, el reino de Dios. Entonces no están haciendo la obra. Y ellos usualmente quieren recibir los bienes físicos de Israel y no hablan de los, ¿cómo digo? Las maldiciones que Dios da también por no obedeciendo su palabra. No hablan de eso, como vimos en Deuteronomio. Quieren todas las bendiciones y no las maldiciones. Increíble. Es hipocresía. ¿Okay? ¿Cuáles son ejemplos? Carismáticos, evangelio de prosperidad, palabra de fe. Palabra de fe es muy raro, porque dicen que ya tienen sanidades como si fuera que su cuerpo ya es glorioso, pero siguen ahí muriendo físicamente. Dios dice muy claramente en Romanos que en el futuro va a recibir su cuerpo glorioso. Es parte de los mecanismos del rapto, de la adopción de su cuerpo. Romanos 8, lea la Biblia. Deja de decir mentiras. Oh, no, yo soy en esa palabra de fe, entonces sí, yo tengo fe, yo sigo y yo puedo hacerlo. No, no tiene que ver contigo. Dios tiene que hacerlo. ¿Sí ves? Estás al revés. ¿Por qué no estás pidiendo a Dios para ayudarte? Los creyentes de la Biblia creen en oración y saben que Dios puede hacer milagros físicos si Él quiere, pero depende de Él. Debemos pedir a Él. ¿Sí ves? Y si Él lo hace, no va a utilizar una persona para hacerlo. Él lo hace directamente. Gloria a Dios. Eso es la diferencia. ¿Sí? Entendiendo por qué no hay señales hoy en día. El enfoque es más en la palabra que señales. Porque ya estamos enfocados más en el reino de Dios. No el reino de los cielos que muestra sanidades porque Jesús estaba haciendo milagros. ¿Sí? Todas esas cosas. Si entiendes estos reinos, no vas a estar confundido. ¿Sí? Y bueno. Seguiremos con los juicios principales que están en el libro en la próxima clase. Y ahora vamos a ver más divisiones, en lugar de solamente 2, porque hay 7 juicios, pero son parte de esa organización en la Biblia, ¿sí ven? Vamos a edificar y edificar y edificar hasta que ya entiendes por qué creyentes de la Biblia son dispensacionalistas. Porque la Biblia es. Porque Dios, el autor, es. ¿Sí? Bueno, vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Ayuda a nosotros buscar a ti primeramente, como dijiste a los judíos en Mateo 6. Buscar a ti, buscar a su justicia, buscar el reino de Dios. Y por eso tú puedes mostrarnos nuestra situación hoy en día, para que pedimos y vivimos para ti según su palabra y según su orden. Porque haces todo decente y en orden, no en disensión, Señor. Y te damos gracias por siendo parte del reino de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo que nos salvó, en cual nombre oramos. Amén.